Amigas y amigos, llegó un momento que veníamos anunciando insistentemente, porque el clima, como siempre en el agro, es una condición fundamental. Pero en los últimos tiempos, con el tema del cambio climático, los extremos que ha tenido el clima en cada zafra, hacen suponer que el clima es cada vez más una limitante dentro del sector agropecuario. Veníamos hablando acerca de la reversión que tuvo la soja cuando se creía perdida, y por allá por mediados de enero llegó la lluvia y bueno, hubo un antes y un después. Para hablar de todos estos temas y para hablar también de las perspectivas climáticas hacia los cultivos de invierno, hemos convocado, como siempre lo hacemos, a quien consideramos uno de los técnicos, de los especialistas que más mira el tema agropecuario en el mercado o en la oferta de técnicos en meteorología, el licenciado Mario Videgain, quien ya está con nosotros, a quien volvemos a agradecerle el participar como siempre. Y bueno, el meteorólogo y asesor en meteorología, además, asesor privado, para aquellos que necesiten tener una visión clara y qué medidas tomar a la hora de tomar decisiones. Bueno, allí Mario Videgain puede darles una mano. El clima, las limitantes, las perspectivas, pero miremos un poco hacia atrás. ¿Cómo fue esto de un verano tan seco con el advenimiento de lluvias que, bueno, que cambiaron entre el blanco y el negro el tema de los cultivos de verano, ¿no? Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias Jorge, gracias por tus palabras. Y bueno, sí, para hablar de un poco de lo que ha pasado, digo, aunque eso lo va a hablar en definitiva Ya lo gente de habló, ahí, ya lo habló. y Guadalupe exactamente. Pero haciendo un raconto, poniéndonos hace unos meses atrás, cuando hicimos este mismo ejercicio, ¿no? De elaborar las perspectivas climáticas para lo que sería el verano que recientemente ha concluido. Vimos que en general, digo, estuvimos bajo la influencia, de hecho seguimos bajo la influencia del fenómeno del Niño, de la fase fría. Esto provocó, de hecho, sí, un último trimestre del año 2021 extremadamente seco, muy seco, uno de los más secos que hemos tenido en la historia de Uruguay. Y como bien tú decías, cuando llegó enero, que la situación era crítica prácticamente en todo el país, vinieron estas lluvias muy abundantes, digamos, extraordinarias, por lo menos en el sur del país, sur del Río Negro, que cambiaron totalmente el panorama de ahí en adelante, ¿no? Pero bueno, para entrar en tema, vamos diríamos, a ver un poco lo que serían las perspectivas específicamente y cuál sería la situación actual, para empezar a entender dónde estamos parados, ¿no? Desde el punto de vista climático a nivel global. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es justamente cuáles son las anomalías de la temperatura de superficie del mar, fundamentalmente en el Océano Pacífico, porque es ahí donde se da justamente este fenómeno del Niño, este fenómeno que más o menos cíclico, donde tenemos enfriamientos y calentamientos en la zona central, en la zona ecuatorial del Océano Pacífico. Y bueno, esta imagen que ustedes pueden ver ahí nos muestra cuáles son las anomalías en promedio en el último mes. Estamos hablando del 13 de febrero al 12 de marzo del 2022, y vemos ahí sobre lo que sería zona cercana o alrededor de lo que sería la zona ecuatorial o del Ecuador, una zona ahí que se ve en color azul y celeste, donde mostramos lo que sería la situación de anomalías negativas en las temperaturas de superficie del mar, y una región, por ejemplo, donde se ve claramente que hay anomalías superiores a -1, a -1 grado, o sea, un grado por debajo de lo normal en temperaturas, y esto nos está indicando claramente que seguimos todavía en una fase fría o la niña, como bien lo veníamos mencionando. Una niña que nos viene afectando no solo desde final del año pasado, sino una niña que también estuvo presente en el verano pasado, ¿no? Estamos hablando no solo del verano 2021-2022, sino también verano 2020-2021, si ustedes lo recuerdan, ¿no? O sea, llevamos una situación climática a nivel mundial, porque obviamente que esto no afecta solo a Uruguay, sino a todo el planeta, donde 2 años consecutivos hemos tenido una fase fría.
Y bueno, si miramos estas mismas anomalías de la temperatura de superficie del mar, ahora ustedes ven ahí en la figura abajo a la izquierda, ustedes tienen en un diagrama sobre lo que sería el Océano Pacífico, distintas regiones, ¿no? Región Niño 4, Niño 3, Niño 3.4, Niño 1+2. Estas regiones marcan, diríamos, distintos sectores del Océano Pacífico, y en la figura que ustedes tienen a la derecha ven lo que son la evolución de estas anomalías prácticamente durante el último año, ¿no? Abril 2021, ahora a marzo 2022. Si ustedes quieren ver algún detalle en particular, vemos, por ejemplo, en la región Niño 3.4, que es una de las regiones que más se correlacionan, diríamos, con lo que sucede, por lo menos en el sudeste de Sudamérica. Vemos que en la última semana hemos estado en valores de alrededor de -1 grado, o sea, 1 grado negativo, y esto ha venido evolucionando, como ustedes ven, en forma negativa, ya prácticamente desde septiembre, octubre del año pasado. Hemos mantenido. Esto quiere decir, Mario, que se mantendrá la escasez de precipitaciones. Bueno, justamente eso es una de las cosas que vamos a ver ahora al finalizar la charla, pero sí, lo que se está previendo y los modelos lo muestran es que por lo menos durante el otoño, este otoño, van a continuar las condiciones frías en el Océano Pacífico. ¿Ok? Y los modelos, por lo menos actualmente, en las corridas que han hecho los modelos climáticos para este mes, el mes de marzo, muestran, repito, que el otoño va a continuar todavía con condiciones frías en el Pacífico. Y se espera que a partir del invierno, de este invierno próximo, estas condiciones frías desaparezcan. Ahora, ¿qué puede pasar de más adelante? Bueno, uno debería esperar que vuelva lo que sería la normalidad en el Océano Pacífico, o sea, temperaturas que no estén tan alejadas de los valores medios de referencia, ¿no? Eso sería a partir, repito, del invierno próximo. Bueno, acá justamente en esta figura donde se muestran, donde se colocan varias predicciones de modelos climáticos, o sea, modelos dinámicos y modelos estadísticos, son todos modelos climáticos, pero algunos de ellos de carácter dinámico, que son los que están representados en conjunto en esa línea verde gruesa. Ese sería el promedio de esos modelos climáticos dinámicos, y en la línea roja gruesa lo que sería el conjunto o el promedio de los modelos climáticos estadísticos. Como ven ustedes ahí, si nos paramos en el trimestre de marzo, abril, mayo, el cual estamos comenzando, vemos que básicamente todos los modelos están dando condiciones de temperaturas por debajo de cero, o sea, condiciones negativas. Lo que hablábamos recién de que estamos en una fase fría o la niña. Y si ustedes ven la evolución hacia los próximos trimestres, ustedes ven que tanto en abril, mayo, junio, como mayo, junio, julio, todavía continuamos con condiciones negativas. Recién a partir de junio, julio, agosto de este año, 2022, esperamos, o por lo menos gran parte de los modelos están diciendo que tendríamos una normalización de las temperaturas en el Océano Pacífico. De todas maneras, como ustedes ven también, y si alguien me pregunta y uno se fija, digo, hay diferencias, sí. Hay diferencias entre los modelos dinámicos y los modelos estadísticos. Y, por ejemplo, en este caso, los modelos estadísticos están siendo más, diríamos, pesimistas en cuanto a que salgamos rápidamente de una situación de anomalía fría como la que estamos atravesando. Sin embargo, Una los modelos estadísticos... implantación con lluvias por debajo de lo normal, ¿verdad? Seríamos una situación donde vamos a continuar, como decíamos, con condiciones frías en el Océano Pacífico, menos frías, porque sí, esto está evolucionando lentamente hacia una normalización, pero lo que deberíamos esperar, por lo menos en el otoño, diríamos que las condiciones secas, y fundamentalmente en el norte del país, van a continuar. Eso es lo que se prevé, por lo menos para este trimestre que estamos comenzando, ¿no? Marzo, abril, mayo, y también para abril, mayo, junio. En la próxima figura, que es una traducción, por así decirlo, de los pronósticos anteriores, pero acá lo que ponemos o colocamos en barras es la probabilidad de fase fría, o sea, la niña, fase neutra, que está en gris, o la fase cálida, que es el niño, para cada uno de los trimestres. Y ustedes observan, por ejemplo, en el trimestre de marzo, abril, mayo, el que estamos comenzando, fíjense que hay una altísima probabilidad de la niña, obviamente, es lo que estamos sufriendo, por así decirlo, en este momento. En la medida que nosotros avanzamos hacia el invierno, vemos que la probabilidad de la niña va disminuyendo. Y recién sobre
ustedes lo ven ahí, junio, julio, agosto, ven que prácticamente se comienzan a empatar, digamos, las probabilidades de que estemos o en una fase fría o en una fase neutra. Y ya sobre julio, agosto, septiembre, sí, prácticamente se hacen iguales las probabilidades de fase neutra o fase fría. Sigue siendo muy bajas y eso también para alguien que preguntaba, nos han preguntado qué pueda pasar en el segundo semestre del año, ¿no? Segundo semestre, la primavera 2022, ¿qué pueda pasar? Bueno, según esta figura y según estas probabilidades, los dos escenarios más probables son, obviamente, la continuación de la fase fría, o sea, la niña, o el pasaje en una fase neutra. Quiere decir, Mario, entonces que el agrónomo va a mirar este pronóstico y va a decir, bueno, yo prefiero entonces sembrar un poco más tarde para evitar ese periodo seco en el cual la germinación no se va a producir y bueno, esperar algunas lluvias para poder implantar y que esa humedad sea aprovechada por el sistema vegetativo del trigo, la cebada y la colza, ¿no? Sí, acá habría que distinguir, claro, los cultivos que ya están implantados, digo, obviamente como el caso de soja, ¿no? Cultivos que todavía están en crecimiento o que están próximos a cosecharse. Diríamos que lo que sería después lo vamos a ver en detalle, pero más el norte del Río Negro siempre es la región donde más afecta el fenómeno del niño, tanto sea fase cálida como fase fría. Y por lo tanto el sur del Río Negro no es una región tan afectada por este fenómeno. Bueno, de hecho esto lo vimos ahora en enero, ¿no? En enero de este año, donde el sur del país se llovió prácticamente todo y en el norte del país continuaron los déficits. Lo Claro, mismo, al digo, norte del país, salvo arroz, es la zona que no es tan agrícola como el sur del Río Negro y el litoral, ¿verdad? exactamente, exactamente, Entonces, exactamente. allí habría algunas perspectivas de mejores condiciones para implantar el trigo, la cebada, la colza, las especies de invierno para que tengan un comportamiento adecuado hasta que lleguen las lluvias y allí ya hacia pasado el invierno y la primavera pueda producir una reacción favorable, ¿no? Claro, digo, en el caso de las pasturas también, que es el otro que puede ser impactado, como bien tú decís, el impacto tal vez más negativo podría ser en el extremo norte del país. Estamos hablando de departamentos como Artigas o Salto, que puedan ser afectados ahora, en el otoño. No estamos hablando en el invierno, sino ahora, que sería el transcurrir del otoño, porque podrían faltar las lluvias. Más allá de lo que haya llovido ahora en febrero y marzo, pueden volver, diríamos, los déficits de lluvia al extremo norte de nuestro país. Pero, Perdón por mi repito, interrupción, te dejo que sigas con tu presentación. no, por favor, decíamos que si miramos ahora sí las perspectivas propiamente dichas para precipitación, por ejemplo, tanto para el otoño como para el invierno, estos mapas fueron extraídos, estos pronósticos, del International Research Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York, y muestran lo que sería la probabilidad de justamente la precipitación para el trimestre abril, mayo, junio, lo que se ve a la izquierda, y para junio, julio, agosto, lo que sería el invierno a la derecha. Si ustedes ven, hay una gran diferencia. Si uno mira sobre Uruguay, vemos que en el caso de abril, mayo, junio, una clara tendencia a lluvias o de mayores probabilidades de lluvia por debajo de lo normal. Lo normal aquí debería estar representado, si tuviéramos normal, en color blanco. Sin embargo, vemos que gran parte del sur de Brasil, este de Argentina, Uruguay, incluso la región oriental de Paraguay, muestran una clara tendencia a una mayor probabilidad a lluvias por debajo de los valores normales. ¿Esto por qué es así? Bueno, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Seguimos bajo la influencia de la fase fría. Y en Uruguay, el trimestre justamente, marzo, abril, mayo y abril, mayo, junio, son de los trimestres, juntos obviamente con octubre, noviembre y diciembre, de los más afectados dentro del año calendario por el fenómeno del niño, tanto sea fase cálida como fase fría. Bueno, decíamos, en base a estos pronósticos que habíamos hecho de que para el invierno posiblemente ya estemos saliendo
de esa fase fría, lo que vemos para junio, julio, agosto es claramente que sobre Uruguay no hay probabilidades ni, diríamos, ni negativas ni positivas. O sea, unas condiciones de normalidad para las lluvias sobre Uruguay. Sí permanece, si ustedes ven ahí, sobre la región oriental de Paraguay, o sea, lo que es la alta cuenca del río Uruguay y el Paraná, sí continúan las condiciones más secas de lo normal, pero no así sobre el territorio uruguayo, ¿no? Claro. Por lo tanto, tendremos un otoño bastante seco hasta junio y ahí comenzaría a normalizarse el régimen pluvial, ¿no? Claro, igual, ahora justamente voy a mostrar, porque estas figuras que estoy mostrando, que son extraídas de modelos climáticos globales, o sea, la combinación de varios modelos climáticos globales que ensambla el IRI, hace poca, claro, tienen una resolución bastante, diríamos, grosera a nivel espacial, diríamos, cada píxel aquí son de aproximadamente como 100 por 100 kilómetros. En el caso de Uruguay, es poco el detalle que ofrecen este tipo de presentación. Lo que hemos hecho nosotros, por otro lado, es correr un modelo estadístico con mayor resolución para verificar, también basándonos en las anomalías de temperatura superficial del mar, a ver qué pasaría sobre Uruguay. Y bueno, en Uruguay, en concordancia, prácticamente en gran concordancia con lo que decía el IRI, fíjese, en el caso de abril, mayo, junio de 2022, mostramos gran parte del Uruguay con una tendencia de lluvia negativa, pero que prácticamente sería el norte, noreste y centro del país, pero no así lo que sería suroeste y litoral atlántico, ¿no? Sobre lo que sería Rocha y sur de Brasil. O sea, gran parte del país sí, con condiciones de lluvias algo por debajo de lo normal, pero otras regiones como el suroeste, o sea, justamente la región más cerealera, ¿no? Mayor producción, como es Soriano, Río Negro, Colonia, incluso San José, Flores, mostramos condiciones no solo de normalidad, estamos mostrando en este caso condiciones incluso de lluvia algo por encima de lo normal, para abril, mayo, junio, ¿no? Obviamente que en el norte del país sí, fíjense que si miramos hacia el norte, incluso fuera de nuestro país, lo que decíamos, la alta cuenca del río Uruguay y el río Paraná, región oriental de Paraguay, continúan con altas probabilidades de lluvias por debajo de lo normal. O sea que en el caso del río Uruguay, para los que les gusta la hidrología, va a tardar todavía en recuperar los niveles normales de caudales, ¿no? Tanto el Uruguay como el Paraná. Y en el caso del mismo ejercicio lo hicimos para el invierno, o sea, para junio, julio, agosto, y fíjense que acá lo que estamos viendo son condiciones ya diferentes, ¿no? O sea, incluso condiciones de lluvias algo por encima de lo normal, prácticamente sobre todo Uruguay, ¿no? O sea, normalidad en general en la región, o sea que se revertirían esos déficits en el sur de Brasil y la alta cuenca del río Uruguay y la alta cuenca del río Paraná. Y sobre Uruguay y este de Argentina, incluso provincia de Buenos Aires, se ve una tendencia clara hacia lluvias, incluso algo por encima de lo normal. Estamos hablando para el invierno, ¿no? O sea, volvemos acá a una situación de que suponemos que para el invierno ya el fenómeno del niño, en este caso la fase fría, habría desaparecido, ¿no? En general parecen buenas noticias, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, que se confirme, porque todo esto hay que recordar que está basado en un pronóstico de varios modelos climáticos que nos dicen que sí, que se va a ir paulatinamente, va a ir desapareciendo la fase fría, posiblemente justamente hacia el invierno. Esperemos que esto se concrete y que no sigamos lamentablemente bajo la influencia del fenómeno del niño y de esta fase fría por lo menos en los próximos meses, ¿no? Bueno, y si queremos verlo desde el punto de vista del otro parámetro más importante, que es la temperatura, aquí el IRI en el pronóstico también de multimodelo y viendo las probabilidades que puede haber tanto para el trimestre de otoño como para el trimestre de invierno, lo que vemos son condiciones prácticamente normales, por lo menos muestra el IRI sobre Uruguay para lo que sería abril, mayo, junio. Sin embargo, para junio, julio y agosto, o sea, para lo que sería el invierno, muestra condiciones de temperatura algo por encima de lo normal, fundamentalmente al norte de nuestro país. O sea que un invierno que no sería frío, sino al contrario, sería ligeramente cálido, fundamentalmente, repito, al norte de nuestro país, ¿no? O sea, lo que sería Artigas, fundamentalmente a Rivera. ¿Okay?
Hicimos el mismo ejercicio también basándonos en las anomalías de temperatura superficial del mar, hacer un ejercicio en cuanto a qué podría pasar sobre Uruguay con, diríamos, la temperatura. Y bueno, lo que hemos obtenido en este ejercicio es que, mejorando la resolución, diríamos, de estos modelos, es que para abril, mayo, junio, tendríamos sobre Uruguay una ligera tendencia por encima de lo normal, o sea, en este caso no sería como dice el IRI, sino que sería, no sería normal, sino que sería con temperaturas algo por encima de lo normal en el otoño, y en el invierno sí, ya con una tendencia claramente a temperaturas por encima de lo normal, fundamentalmente como muestra ahí, ¿no? En lo que sería la frontera con Brasil, e incluso también para lo que sería la parte centro y sureste del país, también muestra una condición de temperaturas, como digo, claramente por encima de lo normal. Cosa que ustedes ven, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no ocurre así, ¿no? La provincia de Buenos Aires está mostrando condiciones de normalidad, incluso de condiciones algo más frías al norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Este ejercicio, digamos, lo realizamos justamente para mejorar lo que es la resolución espacial y no quedarnos con esos mapas de la salida de los centros climáticos globales que decíamos, tienen una resolución muy grosera de prácticamente 100 por 100 kilómetros y no nos deja ver el detalle a nivel de país en el caso de Uruguay. Bueno, como conclusiones generales de la charla y como conclusiones hacia lo que sería el otoño y el invierno próximos, repetir que continuamos en una fase fría del fenómeno del Niño, las anomalías han continuado siendo negativas en el Océano Pacífico Ecuatorial, estamos hablando de valores de anomalías de -1 grado para la región Niño 3.4, esta condición de fase fría se estaría finalizando a finales de otoño o comienzos de este invierno, 2022. Eso es lo que nos dicen la mayor parte de los modelos climáticos globales. Y bueno, y desde el punto de vista de las perspectivas de las anomalías de precipitación sobre Uruguay para el trimestre de abril, mayo, junio, indican condiciones por debajo de lo normal, especialmente en el extremo norte del país, ¿no? Ahí exceptuamos el suroeste y también la zona costera del Océano Atlántico sureste, donde en realidad se muestra, en el modelo estadístico muestra que condiciones de lluvia serían normales o incluso algo por encima de lo normal. Y en cuanto a las perspectivas de las temperaturas sobre Uruguay, tanto para el otoño como para el invierno, están mostrando condiciones de temperaturas algo por encima de lo normal, fundamentalmente en abril, mayo, junio, pero fundamentalmente durante el invierno, junio, julio y agosto, ¿no? Donde se esperan condiciones por encima de lo normal y especialmente en lo que sería la frontera con Brasil, toda la región noreste y también sureste del país. O sea, condiciones que, de punto de vista climático, esperamos bueno, que se cumplan estas perspectivas, en primera instancia que salgamos de esta fase fría o la niña, para permitir que se normalicen las precipitaciones de una vez por todas, ¿no? Que, vuelvo a repetir, ya llevamos 2 años o por lo menos 2 veranos con fase fría, lamentablemente, y esto ha condicionado muchísimo, bien lo saben los productores, lo que son la evolución de las pasturas, fundamentalmente durante el periodo cálido, y obviamente la evolución de los cultivos fundamentalmente de verano. Y mirando hacia las próximas tareas entonces, pocas lluvias hacia la cosecha de soja y siembra de los cultivos de invierno, ¿no? Del trigo, cebada y colza. Allí habrían probabilidades de una normalización del clima con precipitaciones por algo por debajo de lo normal y con temperaturas no extremas hacia abajo, ¿no? Exactamente, pues sí, eso no lo comentábamos, hablando de este escenario de temperaturas, de anomalías de temperatura que serían ligeramente positivas. Esto nos aleja, diríamos, un poco también el peligro del escenario de las heladas tempranas sobre nuestro país, excepto, digo, yo diría que la región que es complicada, o que podría ser complicada, justamente el extremo norte de nuestro país, porque al estar con un escenario también de lluvias escasas, esto hace que también las temperaturas, que el rango de temperatura, la amplitud térmica sea mayor. Por lo tanto, podemos tener en el norte de nuestro país condiciones sí, de alguna helada, diríamos, temprana. Cuando hablamos de helada temprana, heladas ya sobre el mes de abril, ¿no? Estamos hablando.
en el extremo norte de nuestro país por efecto justamente de esta mayor amplitud térmica. Y eso sumado a la afectación que ya viene teniendo por falta de lluvias y altas temperaturas el norte, podría estar un poco más complicado que el resto del territorio, ¿no? Sí, exactamente. El norte de nuestro país sigue, sí va a seguir complicado, más allá de que se ha normalizado en gran medida gracias a las lluvias tanto de ahora de febrero, básicamente, porque llovió donde tenía que llover, justamente en las regiones aquellas donde teníamos el mayor déficit acumulado. Pero estamos, yo diría que el norte del país todavía estamos caminando sobre la cuerda floja, ¿no? O sea, todavía no hay que cantar victoria porque, digo, podemos tener todavía un par de meses secos por delante, digo, o por lo menos, yo no, cuando hablo de seco no digo que no va a llover, sino explico que las precipitaciones acumuladas que pueden ocurrir van a estar por debajo de los valores normales, ¿no? Hemos jugado en este foro virtual con un elemento que se está incorporando desde hace tiempo ya en nuestras vidas, como son los emoticones. En las redes sociales uno califica las cosas en función de esos símbolos, ¿verdad? A esta situación climática hacia adelante, ¿qué emoticón le pondrías? Bueno, no sé si esperanza o dedito para arriba, pero digo, color esperanza, ¿no? Por lo menos de que salgamos de esa fase fría y se normalice el clima. O con expectativa por lo menos. Exactamente, sí, exactamente. Totalmente. Bueno, ¿algo para agregar, Mario? No, bueno, que hay que seguir atentos porque digo, todo esto son pronósticos que están basados, como digo, en modelos climáticos globales que se actualizan una vez por mes. Vamos a ver ahora qué pueda pasar, justamente, tanto con las temperaturas en el Océano Pacífico como con las nuevas corridas de los modelos climáticos. Y bueno, y sí, rezar o por lo menos, como dicen los brasileños, ¿no? Torcer para que cambie de fase el fenómeno del niño y tengamos una normalización de aquí a unos pocos meses y podamos entrar entonces en un segundo semestre del año con condiciones por lo menos de normalidad. Para hacer voltar a Showa. Exactamente. Bueno, gracias, Mario. Como siempre, la amabilidad de compartir con nosotros estos minutos y llevarle información, aunque a veces no es buena, a veces no es tan buena como se espera, pero eso es el clima. El agro, en el agro se produce mirando al cielo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en la actualidad también mirando la guerra por los precios, pero eso es harina de otro costal. Exactamente.